Uy, creo que... Buenas tardes. Me parece que se ve borroso, pero no tengo mucha manera de solucionarlo. No sé qué pasa, si es un problema de mi teléfono. A ver. Bueno, me voy a ver borrosa, así oscura. Un poco que por la naturaleza ya me hizo así, y otro poco que, no sé, la luz del teléfono, qué sé yo qué. ¿Me están escuchando? Sí, profe, hola, está contraluz, por eso se ve oscuro. Pero no tengo manera de evitarlo, esto. Pero otros días se ve bien. Mirá que hablo para los países, todo, y no me han hecho esa señal así. Pero esto es un papelón. Ahí se ve un poco mejor, ¿no? Como un aura, sí. Bueno, para la próxima voy a ver si doy vuelta al escritorio y, y lo puedo poner en otro lugar para ser visible, para hacerme más visible. Bueno, nos estamos viendo seguido, nos vamos a seguir viendo seguido porque el miércoles vuelven a traer conmigo. ¿Tienen el programa ahí ustedes? Creo que es institución de herederos, me parece, para el miércoles, creo. Cronograma. Me parece que sí, ¿no? En el cronograma. Miércoles 27 sería, dice, protección de la igualdad entre herederos legitimarios, colación, comparación entre protección y Ah, legítima. buenísimo, mejor, mejor. Ay, qué suerte, porque odio la parte de institución de heredero, todo lo que es testamentario no me gusta. Así que, buenísimo que me toque eso. Bueno, vamos a aprovechar esta clase que tiene que ver con la legítima. No sé cómo vienen con las clases que tuvieron ayer, por ejemplo. No, el viernes estuvieron conmigo, así que hoy es la continuidad. De legítima todavía no han escuchado nada más que lo que yo les dije el viernes, ¿no es cierto? ¿Es así? De los dos chicos que estuvieron. Yo falté, pero me pasaron el Sí, audio, no lo escuché todavía. la última clase que tuvimos fue con usted de vocación sucesoria y Sí, después hemos visto la sucesión intestada y la capacidad para suceder. eso es. Que ahí hice como una clase ómnibus donde junté las dos, Claro, lo del lunes y lo del viernes. Bueno, hoy vamos a ver lo que es el tronco de la sucesión en sí misma. Ahí es muy importante que ir a los principios para entender la legítima, ¿no? Para poder ubicarse en esto. Recuerdan que hablamos que en la sucesión el heredero tiene una vocación al todo, o sea que inmediatamente que se muere el causante, ese heredero o esos herederos, independientemente de la cantidad, tienen una vocación por el total del acervo hereditario. Ese acervo hereditario, que es una universalidad jurídica, cuyos bienes necesariamente van a liquidarse. Toda la sucesión tiende a la liquidación de sucesoria. Esa liquidación se privilegia en especie. Y acá estamos hablando de cuestiones contantes y sonantes. Acá estamos hablando de bienes, de derechos de los herederos respecto de los bienes, de cómo responden, de cómo intervienen para conservar, para administrar, para engrosar el caudal relicto, qué pasa con las liberalidades que pudo haber hecho el causante en vida, y ahí entonces va a tener un lugar privilegiado la colación, porque es decir, bueno, hoy a fines de evitar una sucesión posterior, el proceso sucesorio, porque la sucesión se abre con la muerte, ustedes recuerdan,
pero para evitar el proceso sucesorio se hacen donaciones, y esas donaciones entonces son liberalidades, que en el caso de los herederos legitimarios o forzosos tiene la obligación de colacionar, que ya vamos a ver de qué se trata eso. Pero nosotros dijimos entonces que esa universalidad tiene herederos de distinta forma y clase, y dentro de los que estaban los herederos legítimos y los herederos legitimarios, o forzosos. ¿Cuáles eran los forzosos? Y dijimos descendiente, ascendiente y cónyuge. ¿De dónde viene esto de la legítima? ¿Y qué es la legítima? Eso lo vamos a saber ahora. Pero ¿de dónde viene? Es el único instituto donde es importante saber la naturaleza jurídica. O sea, si la legítima es una pars bonorum o si la legítima es una pars hereditatis. Es decir, estos son términos romanos que jamás usamos, que el derecho romano, que ha dado base a todo, ha quedado un poco, lamentablemente, en el sentido de, como antecedente, ha quedado a un costado. Entonces a algunas instituciones a ustedes les cuesta un poquitito más, justamente por no haber tenido derecho romano con anterioridad. Lo cierto es que en la clase anterior yo les decía que en Roma, así como que nadie podía morir en parte testado y en parte intestado, sino que solo la sucesión era testamentaria, hasta que la arbitrariedad del pater familia en la institución de herederos, que podía ser a cualquier persona, hizo que surgiera por parte de los pretores y de la presión respecto, sobre todo por la viuda, ¿no? Inicialmente surge por la viuda, como para decir, bueno, ha quedado en estado de viudez, abandonado y sin un peso, en Roma, imagínate, en el imperio. Entonces aparecen dos leyes, que es la ley Boconia primero, que reconoce una partecita de la herencia a su favor, sin que el testador pudiera hacer caso omiso de lo que ahí se establecía. Y más tarde aparece la cuarta falsidia, así se llamó, que era establecer justamente un cuarto de la herencia que no podía ser tocada por el testador en otras liberalidades. Y que debía estar respetada esa disposición en favor de los consanguíneos directos y de la cónyuge. Bueno, esto impone además una cuestión: ¿a qué se tiene derecho en la herencia? ¿Se tiene derecho a los bienes o se tiene derecho a la herencia? ¿Cuál es, ¿no? Esto, si uno establece, por ejemplo, que se puede renunciar a la herencia y retirar los bienes que le hubiera sido otorgado o que la legítima establece, ahí estamos en un sistema de pars bonorum, es decir, yo tengo un derecho sobre los bienes. Pero si yo tengo un derecho sobre la herencia, tengo un derecho a todas las consecuencias jurídicas que puede tener la herencia. Por ejemplo, en materia filiatoria, puede haber la solicitud de una filiación post-mortem en una herencia donde no haya bienes, donde no hay ningún bien. Y sin embargo, esa audiencia, ese pedido, esa solicitud de reconocimiento de la filiación post-mortem está perfectamente legitimada al solo efecto de tener esta declaración, este derecho sobre esa universalidad que implica la herencia. O sea, por el todo, volvemos otra vez a la vocación al todo.
Hay un fallo que es de 1957, Francisco de Asís Cambó, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde una cónyuge hace un juicio porque su esposo instituye única y universal heredera a su hija, pero le deja en la liberalidad de los bienes, en los legados que deja, la legítima, o sea, respeta la legítima del cónyuge. Y entonces la cónyuge acciona solicitando que se declare que ella tenía derecho a esa legítima por la pars hereditatis, es decir, por ser parte de la herencia. ¿Por qué? Porque supónganse que tuviera campos y fábricas que permanentemente están dando dinero e inversiones y otros negocios jurídicos que de gran acrecimiento del patrimonio hereditario, y la cónyuge solo tenía la posesión, iba a tener, y la disposición de esos bienes que contemplaban la legítima del cónyuge, pero no iban a tener lo que la circulación de todos los bienes y lo que pudiera estar en expectativa, no sé, seguros, acciones, todo lo que implica una herencia en lo que es el desarrollo y el movimiento de bienes. Entonces, se entiende, la Corte dijo que esa legítima reconocida por el cónyuge lo era en su calidad de cónyuge supérstite, teniendo legítima por ser parte de la herencia, por la pars hereditatis. Entonces tengan en cuenta que cuando se habla de pars bonorum, es que estamos hablando de una parte de los bienes. Yo tengo derecho a una parte de los bienes, que no es nuestro sistema. Y el heredero que tiene esta vocación al todo, que va por todo y que es responsable hasta el límite del patrimonio del acervo hereditario, por todo lo que las deudas y todos los créditos y todas las situaciones jurídicas que se comprometen en ese capital relicto, eso se tiene por ser parte de la herencia, por tener una vocación al todo. Ahora, ¿esto es igual en todo el mundo? No, no es igual en todo el mundo. Hay Estados Unidos y los sajones en general tienen libertad de testar. Entonces, le pueden instituir, como ha pasado, un millonario excéntrico que instituyó heredero a su gato, a través crea una fundación para dejarle al gato todos los bienes y morirse de risa de todos los que esperaban algo de él. Bueno, eso en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, eso está perfectamente permitido. ¿Por qué? Porque no tienen el límite de la legítima. La libertad de testar es cuando se puede instituir herederos por encima de estos herederos cosanguíneos, como descendientes, como ascendientes, y el cónyuge, o yo no sé por qué siempre me imagino la mujer como la que sobrevive. Será porque, ojo, que las estadísticas nos dan a favor. Entonces, que tardó, no es que después de la ley Falcidia la cónyuge tuvo un lugar de paridad, no, pasó muchísimo tiempo para que la cónyuge tuviera esta calidad plena de heredero o heredera legitimaria. Bueno, entonces ahora sí, podemos ir al Código Civil anterior, al de Vélez, que decía que la legítima de los herederos forzosos es un derecho de sucesión que está limitado a determinada porción de la herencia. Es decir, a mí me toca un medio, a mí me toca un tercio, y
o concurro con ascendiente y con descendiente. Esto estaba dispuesto en el 3591, que determinaba entonces que el causante no podía disponer de parte de la herencia que estuviera afectada por la legítima. Esa legítima argentina era la legítima más alta del mundo en materia de descendientes. Los 4/5 de legítima tenía. Quiere decir que al causante, para instituir herederos o realizar legados, solo le quedaba 1/5. Esto afecta a la autonomía de la voluntad directamente, porque la delación de la legítima viene estrictamente de la ley, o sea que la ejecución de la aplicación de la legítima proviene estrictamente de la ley. Y después estaba el artículo 3714, que establecía quiénes eran, ¿no? Quiénes eran los que estaban amparados por la legítima. Y entonces ahí definía a los herederos forzosos y establecía que eran aquellos a quienes la ley les reservaba en los bienes del difunto una porción donde no se los podía privar sin justa causa de desheredación. Piensen que en el Código derogado existía el instituto de la desheredación, donde si por causales muy parecidas a las de la indignidad, o sea, por haber tenido un distracto, o por haber intentado cometer un homicidio en la persona del causante, existían causas de desheredación que con la reforma quedaron derogadas, eliminadas, y que se cuestiona que de alguna manera se limitó, se restringió, se cercenó la autonomía de la voluntad por parte del causante. Bueno, ¿qué dice Borda respecto de una definición de legítima? Borda dice que legítima es la parte del patrimonio del caudal de relicto del causante, de la cual ciertos parientes próximos no pueden ser privados sin justa causa de desheredación. Bueno, todo esto, como ya sabemos, ha sido derogado por el Código actual, y entonces en el 2444 del Código vigente, del Código Civil y Comercial, establecen que quienes tienen una porción legítima, y de la misma manera que en la redacción anterior dice que tienen una porción legítima, los herederos legitimarios, que no pueden ser privados por testamento ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito, y los denomina, o sea, los designa, estableciendo que son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Yo repito mucho esto porque esto es central para ustedes. Esto es central, o sea, pueden conocer muchas otras normas de sucesiones, que si no saben legítima, la cosa no está bien. Entonces, volvemos. En el actual ordenamiento, ¿cómo se establece? Se establece que la porción legítima de los descendientes es de 2/3. Quiere decir que de los 4/5 que había, se redujo a los 2/3, y ahora les voy a explicar por qué. La de los ascendientes a 1/2, y la del o la cónyuge es también de 1/2, 24/45. Estúdiense esto así al dedillo, las 5 que están, les 5, tienen que saber quiénes son los herederos legitimarios y cuál es la porción legítima de cada una de las órdenes. Estamos hablando de la orden de los descendientes, que es de 2/3. Quiere decir que hubo 1/3 ahí que quedó flotando, que había que ponerlo en algún lado, que ahora vamos a ver. Mientras que la del ascendiente y la del cónyuge es de 1/2.
¿Dónde está ubicado esto? En el artículo 2445, en el primer párrafo de este artículo. ¿De dónde viene esto? Esto ya venía del derecho comparado, por supuesto, y del proyecto de reforma al Código Civil de Alterini de 1998, que solicitaba la reducción de la legítima de los 4/5 a los 2/3 y la de los 2/3 para los ascendientes al medio. Es sumamente importante esto. El otro día vimos entonces la concurrencia y cómo concurren. Entonces, vamos a volver otra vez. Estoy hablando de los temas más importantes que tiene esto. Sabemos que es la legítima, en la imposibilidad de disposición del acervo hereditario por disposición de la ley. ¿A quiénes? Únicamente a los herederos legitimarios. ¿En qué porción? ¿Cuál es la porción? Descendientes 2/3, ascendiente 1/2, cónyuge otro medio. ¿Hay alguna de estas órdenes que concurra? Sí, quien concurra, porque acuérdense que otro de los principios sucesorios es que las órdenes entre sí se repelen, se rechazan. Entonces, y siempre se tiene que ir a la orden más amplia, o sea, la legítima mayor. ¿Quién tiene la legítima mayor? Los descendientes. Entonces, ¿cómo concurre el cónyuge? El cónyuge concurre con descendientes, y ahí tenemos que violar el principio de que en la sucesión no se atiende al origen de los bienes. Acá sí tenemos que tener en cuenta el origen de los bienes, y entonces vamos a hacer dos grandes masas. Las masas de los bienes propios y las masas de los bienes gananciales. En la masa de los bienes propios, dijimos que el cónyuge, la cónyuge hereda como un hijo más, y la porción, la porción que exista, se divide internamente por cabeza, ¿no? Este es otro de los principios, que no hay linaje, salvo y exclusivamente para el derecho de representación, como dijimos en la clase anterior. O sea, que heredan por cabeza. Por partecitas iguales son 3 hijos, y la cónyuge serán 4 partes las que se tengan que dividir en los bienes propios. En los bienes gananciales, el cónyuge o la cónyuge, supérstite, retira la ganancialidad, o sea, el 50% ganancial que le corresponde a título de comunera por la comunidad. Del 50% restante va a quedar excluido por los descendientes. Vamos con claridad. Vamos a ascendientes, entonces, a la concurrencia. Tenemos él o la cónyuge concurriendo con ascendientes. Y en ese caso, nuevamente, calificamos los bienes con una diferencia. La cónyuge retira el 50% ganancial, y en el 50% restante hereda y aplica su legítima, o sea, la mitad. Quiere decir que tendrá cuantitativamente el 75% de los bienes. Respecto de los bienes propios, aplica su legítima. Quiere decir que heredará aplicando la legítima, que es 1/2. ¿Entendieron esto? Porque no sé por qué extraña razón después en los exámenes fallan con la concurrencia legitimaria. Esto es, concurrencia legitimaria. ¿Quién concurre? Únicamente cónyuge o la cónyuge. El ascendiente es desplazado por el descendiente. ¿Por qué? Porque el grado más cercano desplaza al más lejano. Recuerden eso. Entonces, en este caso,
quedarían desplazados. Los colaterales no existen, los únicos legitimarios son estas tres órdenes, la cónyuge va y concurre con los dos. ¿En qué porción tenemos que diferenciar entonces si se trata de bienes propios o de bienes gananciales? ¿Estamos? Y eso lo tienen que saber muy bien, porque de esta regla ustedes se van a acordar el día que ejerzan la profesión, porque esto es sagrado en materia sucesoria. Hay una tercera parte, que no he dicho, que ahora después la vamos a ver. Pero antes, uno tiene que decir, genial todo esto, ¿y cómo hago? ¿No? ¿Cómo hago? Yo tengo una cantidad de bienes, o tengo nada más que una casa, un auto y una moto. ¿Y cómo hacemos para determinar la legítima? ¿Y cómo hacemos para saber la porción disponible? ¿Qué es lo disponible? ¿No? ¿Y cómo se calcula la legítima? Bueno, a eso nos vamos a remitir ahora. Acá estamos hablando de cosas de dinero. Todo el tiempo vamos a estar hablando de contabilidad, de dinero, de actualización de dinero, de tasación, de inventario. O sea, acá se terminó el romance, ¿no? Estamos hablando de cosas concretas que hay que establecer concretamente para ver a vos cuánto te pertenece y a mí cuánto me pertenece, porque ya de por sí se agarran de los pelos. Si hay algo que manifiesta los problemas que una familia ha tenido en el transcurso de la vida, es justamente en la sucesión. Todo, los celos, las peleas, se reflejan en la sucesión. Y lógicamente, entonces, ¿dónde se representa? A mí me toca esta, o yo quiero este bien para mí, o yo tengo el recuerdo porque papá me había dicho. Bueno, ¿cómo se soluciona toda esa situación, que no deja de ser una situación de vida a consecuencia de la muerte, ¿no? Y entonces se establece que el cálculo de la legítima se realiza teniendo en cuenta esta ecuación. El valor de los bienes que quedan cuando muere el causante, o sea, al valor de los bienes que quedan al momento de la muerte del causante, se le van a restar las deudas y las cargas. Y se le añaden las donaciones colacionables, o sea, las donaciones que el causante o la causante haya hecho en vida. Supóngase, hay una donación que se hizo a uno o a una de las hijas porque se casaba y la querían mejorar. Entonces, hace una donación hacia esa hija sin contar con la confirmación por parte de los otros dos hijos que tuviese. Al momento del fallecimiento del causante, ese bien va a tener que venir a la masa. Eso quiere decir colacionar. Confero, viene de ese término del latín, confero, quiere decir traer. Yo traigo el valor a la masa para poder repartir en partes iguales. Entonces, vuelvo otra vez. ¿Cómo se calcula la legítima? Sabiendo el valor de todos los bienes a la muerte del causante. A eso voy a deducir las deudas y las cargas. Y se le va a agregar las donaciones colacionables, o sea, aquellas que le hubiera hecho a los herederos forzosos. Los herederos forzosos, por otra parte, tienen derecho a la legítima y a todo este cálculo, según las proporciones y dependiendo de la legislación que se le aplique a la legítima. O sea, cuando teníamos 4/5 era una cosa, hoy que es los 2/3 es aplicando la legítima mayor, entonces será todo en relación a los 2/3. Entonces, para calcular la legítima se tiene que establecer una base patrimonial determinada, que va a estar conformada por
todos los bienes susceptibles de ser transmitidos por herencia y todas las donaciones efectuadas por el causante en la medida en que estas donaciones estén protegidas por acciones protectoras de la legítima. ¿Cuáles son estas? La acción de petición de herencia, es decir, a mí me dejaron afuera, yo soy heredera y resulta que yo no estoy dentro de la herencia. Entonces, una de las acciones de protección de la legítima es la acción de petición de herencia. La acción por antonomasia es la acción de reducción, o sea, en la vida el causante hizo liberalidades, le dejó a uno, a otro, y eso redujo lo que era la legítima. Entonces hay que venir a colacionar. Esta es la reducción, la acción de preterición, después la acción de nulidad, la acción de rescisión de la partición, es decir, en todos aquellos quiebres de las etapas del proceso sucesorio donde puede haber desigualdad entre los herederos. Ahí es donde uno tiene que ir viendo las acciones que protegen a la legítima. Entonces, lo primerito que hay que hacer es deducir las deudas que tuviera el causante. ¿Qué es lo que no se computan? Las cargas de la sucesión para dar cumplimiento al pago primero de todos los acreedores. Otra cosa que no se tiene en cuenta son los créditos que están con condición resolutoria o suspensiva. Por otra parte, la situación de las cargas, como siempre, tienen distintas opiniones. Pérez Lasala dice que las cargas no se deducen del relictum bruto, o sea, del capital bruto, sino que solo sirven una vez que esté determinada la legítima. Y el relictum líquido, o sea, el capital colacionable, digamos, perdón, la legítima global, quise decir, el capital colacionable es otra cosa, es parecido, pero es otra cosa. Sino el monto, la legítima global sería todo el relictum líquido, se forma deduciendo las deudas, deduciendo los créditos incobrables o los que no pueden ser cobrados, y a ese monto se le van a agregar las donaciones. Una vez que tengo esa masa, se calcula la porción y queda la libre disposición. En esa libre disposición, el causante puede hacer lo que se le antoje, puede dejar legados, puede instituir herederos, puede mejorar a un heredero legitimario o puede instituir a un heredero extraño, sin vínculo de consanguineidad. En este sentido, las 25 jornadas nacionales de derecho civil se decidió que por activo líquido se entiende el de todos los bienes transmitidos por la sucesión, menos las deudas, pero no las cargas, porque había siempre este tironeo de las cargas se sacaban del capital relicto o de dónde se sacaban las cargas. Y entonces en esas jornadas se dejó establecido que se debían deducir las deudas, pero no las cargas, o sea que las cargas las tienen que pagar hay una teoría que va a la porción disponible y otra que va que los herederos tienen que hacerse cargo también de las cargas a prorrata. Entonces, la posición de las jornadas decía también que las cargas debían deducirse para obtener el cálculo de la legítima. Las deudas se deducen de la herencia y tienen que quedar incólumes las donaciones que se hubieran realizado y que tienen que también agregarse a ese capital. Y entonces se tiene que distinguir qué bienes son los que quedan comprendidos en toda la herencia, cuáles son efectivamente las liberalidades,
cuáles están afectadas por reducción, por ejemplo, si han violado la legítima, y qué deudas son las que se deben de deducir. O sea, en definitiva, no es más que distinguir efectos diferentes en el régimen, en el régimen sucesorio. Bueno, nosotros ya estuvimos hablando de la manera en que se concurre. Espero que les haya quedado claro, porque es importantísimo. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que sucede con el fideicomiso. No sé si ya han visto fideicomiso, si no lo van a ver, pero simplemente una mención respecto de la vinculación con la legítima. El 493 establece que la constitución del fideicomiso no tiene que afectar la legítima de los herederos forzosos, excepto en el caso previsto por el 2448, que ahora vamos a hablar de ese que es la mejora, es ese tercio que quedó flotando, que dijimos eran 4/5, ahora son 2/3, hay un tercio que queda flotando ahí, porque 2/3 son la legítima hereditaria que no puede ser afectada para los descendientes. Y el otro tercio, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el otro tercio se hizo una reforma debido a las situaciones de desigualdad que sufren las personas con discapacidad, y es un supuesto de excepción donde se establece una mejora. La mejora no fue del todo delineada en nuestro ordenamiento jurídico, como sí lo tiene España. España tiene un tercio, un tercio y un tercio. Un tercio es la mejora, un tercio es la porción disponible y un tercio es la legítima. Nosotros continuamos dándole más a los descendientes, y entonces quedó ese tercio que es para una mejora en favor de las personas con discapacidad, que es el gran problema que tienen los familiares, la familia de personas con una condición de discapacidad, que es qué va a pasar cuando ellos o ellas no estén. Entonces la figura del fideicomiso testamentario es una solución, y la mejora con la reforma del 2448 vino a reconocer esta situación, permitiendo que se dispusiera de la legítima de los descendientes en favor de la persona con discapacidad. O sea que sin afectar la intangibilidad de la legítima es de orden público, por lo tanto es irrenunciable, por lo tanto es intangible, es inmutable, no se pueden modificar los porcentajes. Esos son los caracteres que tiene la legítima. Entonces, sin haber afectado la intangibilidad de la legítima, el causante puede autorizar una mejora estricta, así se denomina la mejora estricta del 2448, es decir, imponer un estado de indivisión forzosa en un plazo no mayor a 10 años por el artículo 2330. O sea, tiene la mejora estricta por un lado, y la indivisión forzosa también es otro mecanismo que en realidad tiene otro espíritu, tiene que ver más para que no se haga antieconómico en el sentido de lo que son los pactos familiares y la vida familiar, y entonces se puede imponer un estado de indivisión forzosa. También puede ser para el caso de que hubiera una persona con discapacidad. No es lo mismo que la mejora estricta, pero sí es otra medida de resguardo que está en el 2330. Entonces, también deben tenerse en cuenta los pactos de indivisión que realizan los herederos en favor de esto, que ninguno puede exceder los 10 años, y que, bueno, ustedes ya lo van a estudiar, hay toda una regulación para el caso de que el cónyuge se opusiera a ese estado de indivisión, y bueno, está todo previsto en el código. ¿Cómo se computan los bienes donados? Nosotros hasta acá tenemos la valoración de todos los bienes, que tiene que ser al momento
de la apertura de la sucesión, pero para la liquidación es al momento de la partición, para que tenga un valor real. Esto lo vino a modificar también el código, el código del 2015, ¿no? El código actual, porque había distintas posturas respecto de lo que era la actualización de los bienes, de una, pues, póngase a la apertura de la sucesión, cuando uno va a cobrar, ¿qué queda? Nada, o sea que era una incongruencia, no se puede valorar, salvo que la persona hubiera fallecido en el año en curso, de lo contrario es absolutamente imposible para poder dividir los bienes, tomar los valores reales y concretos en lo que hace la transmisión de los bienes. Entonces, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que las porciones legítimas se calculan, esto sépanlo bien, sobre la suma del valor líquido de la herencia, sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante, más los bienes donados computables para cada legitimario. Ahora les voy a decir por qué es esto. A la época, ¿a qué época? A la época de la partición, según el estado de ese bien al momento, a la época de la donación. Bueno, no quiero confundirlos, les iba a decir algo que ahora se me escapó respecto de la computación de los bienes. A ese activo líquido hay que sumarle el valor de los bienes computables para cada legitimario. Lo que les quería decir era esto. Es que esta colación de los que yo les hablo no es obligatoria. Así como la legítima es indisponible, porque hay orden público, es irrenunciable. Yo no puedo decir que voy a estar amparada por otra, o que voy a renunciar, o que quiero más porción disponible. Tengo que estar porque es indisponible. La colación es disponible. Quiere decir que si yo quiero que una hermana mía o un hermano mejore, puedo renunciar a esta colación, a la acción de colación, a pedirle que incorpore a la masa relicta el valor de lo donado. Pero lo cierto es que, por eso dice la norma, los bienes donados computables para cada legitimario o legitimaria. En este caso es a cada uno, no al total. ¿Dónde encontramos esto? En el artículo 2445. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? El estado del bien al tiempo de la época de la donación, y hay que poder determinar el valor. Y ese valor, como les dije, se va a determinar a la época de la partición, que es el momento real donde eso se va a tener en cuenta. O sea, esto lo que quiere es darle claridad, certidumbre a todo el sistema sucesorio, que no haya normas como había, que decía la apertura de la sucesión con una actualización después financiera cuando se trataba de crédito, una locura. Decía, al momento de la partición, bueno, esto vale, y entonces ahí sí se puede tomar para llegar a un líquido partible. También se aclara de qué manera se tienen que hacer las porciones legítimas. Una cosa es la porción legítima, que es la relación jurídica que tiene el heredero legitimario con el caudal relicto. Y otra cosa es la cuota legítima, que es la relación aritmética que va a tener de la que es titular cada uno de los legitimarios en relación al capital relicto. Entonces no es lo mismo porción legítima que cuota legítima. Entonces, pero sí es necesario que se confeccionen las porciones legítimas de cada descendiente, precisando
que solo se van a tomar en cuenta aquellas que son colacionables o reducibles. Es decir, si te pasaste de la legítima, si hay que reducir, vamos, vení a la masa, porque acuérdense que hay que sumar todas las donaciones una vez deducidos los gastos al capital existente. Y entonces, ¿eso cuándo se hace? Si son muchas las donaciones, ¿cómo se va a hacer? Se tiene que tomar en cuenta las donaciones que son colacionables o que van a reducción, las que se efectúan a partir de los 300 días anteriores a su nacimiento o en su caso, al nacimiento del ascendiente a quien representa. Y para las del cónyuge, las hechas después del matrimonio, ¿no? Porque ahora tenemos donaciones hechas entre cónyuges. Si hay que reducir las donaciones, que son después de los legados. Primero se reducen los legados y después se reducen las donaciones. Y entonces las donaciones se van a reducir por la fecha, las posteriores se reducen primero hasta alcanzar el límite de la legítima, y si no alcanzara, se hacen a prorrata. Otra cuestión importante es que si se mantiene esta distinción entre los bienes propios y gananciales para la concurrencia con los descendientes. Acuérdense otra vez, la concurrencia con los descendientes es sumamente importante porque es lo que en la vida práctica es lo que sucede con más frecuencia, no tanto así con los ascendientes, que están estipulados, están establecidos en la norma del 2433, y recuerden la diferenciación que les hice. De todas maneras, le voy a leer el artículo que dice que en todos los casos en que el viudo o la viuda es llamado en concurrencia con descendientes, el cónyuge supérstite no tiene parte alguna en la división de los bienes gananciales y no le corresponde, solo le corresponde al cónyuge fallecido la parte que le hubiera correspondido en vida, ¿no? En consecuencia, el cónyuge va a heredar sobre los bienes gananciales, solo va a tener si son bienes propios, tal como les dije. Esta concurrencia yo la reitero porque es sumamente importante para que ustedes lo sepan. Si son bienes propios, concurre como un hijo. Si son bienes gananciales, retira su 50% y sobre el otro queda excluido. Si se trata de ascendiente, va a ser la media legitimaria lo que prevalezca tanto en gananciales como en los bienes propios. Por favor, no se confundan esto al momento del examen, porque no sé por qué extraña razón se confunden siempre. Bueno, dijimos ya, pero lo vamos a volver a repetir, que las legítimas no se acumulan, no se suman. O sea, esto es una regla de oro que facilita la proporcionalidad, la armonización, diríamos más bien, la conciliación entre la cuota legítima y la porción disponible, de determinar que en ningún caso las distintas legítimas en su puesto de concurrencia se acumulan. En todos los casos, es imposible la acumulación porque va a exceder siempre el 100%, y entonces no tiene ningún sentido la porción disponible, y en la porción disponible es donde les digo que el causante puede haber instituido herederos, puede haber dejado legados, puede haber hecho una mejora respecto de otro heredero legitimario. Entonces, el otro principio que les dije es que todas las personas legítimas deben de estar dentro, cuando concurren dos, dentro de la porción más elevada. Denme un
cachito porque me había dejado parientes por adopción, aunque creo que el viernes me parece que algo les dije. Así como se califican los bienes en materia de ganancialidad con el régimen de comunidad y los bienes propios, también cuando son parientes por adopción, y esa adopción es una adopción simple. ¿Por qué? Porque el adoptado y sus descendientes tienen los mismos derechos hereditarios que el hijo y sus descendientes por naturaleza. O sea que el adoptado y su adoptante se van a heredar entre sí en un mismo pie de igualdad que cualquier otro hijo o hija en relación a su padre-madre. Está establecido en el artículo 2430. Entonces, en este caso, la legítima alcanza los 2/3 de las partes, como en cualquier otra situación con descendientes. Los derechos se van a extender a los hijos nacidos mediante las técnicas de reproducción humana asistida, igualdad, derecho de principio de igualdad filiatoria, y esto está establecido en el artículo 2430. Y los hijos adoptivos concurren con el cónyuge del adoptante, exactamente igual, sin diferenciación alguna. O sea, la única diferenciación es la legítima de los adoptantes en la adopción simple, no en la adopción plena. Los adoptantes en la adopción simple no heredan los bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito de su familia de sangre, ni la familia de origen va a heredar los bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito de su familia de adopción. En todos los bienes, los padres adoptantes heredan, excluyendo a los padres de origen. Esto lo tenemos en el artículo 2432. Las cuotas, entonces, legitimarias, las cuotas de las legítimas de los adoptantes, es exactamente igual, se corresponde exactamente igual, si no habría una discriminación por filiación, que los padres cosanguíneos. Y los adoptantes entonces van a concurrir con el causante en un mismo pie de igualdad, y en este caso el adoptado va a tener los mismos efectos, y la porción del cónyuge alcanza al medio exactamente igual, o sea, sin diferenciación ninguna. Artículo 2445. Me habíamos mencionado la mejora en favor del heredero con discapacidad. Bueno, esto tiene toda una raíz, porque si nosotros fuéramos al artículo 12 de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, el artículo 12 habla de igual reconocimiento como persona ante la ley. Y entonces estamos medio en una cuestión de interpretación, si esta discriminación positiva que se hace respecto de las personas con discapacidad, es como hablar por protección, no vulnera este principio de igual reconocimiento como persona ante la ley. Se entiende que, de acuerdo al principio de justicia distributiva, se diferencia para igualar. O sea, se es titular de esta mejora como un modo de estar en igualdad de condiciones que las demás personas, porque la persona con una condición de discapacidad suele estar en situación más desventajosa e integrar lo que conocemos como categorías sospechosas o colectivos vulnerables que requieren de un proceso de garantía reforzada. Entonces, el Código Civil amplía la porción disponible cuando existen herederos con discapacidad. ¿Cuál sería la porción disponible después de todo lo que les dije? Si estamos con las porciones disponibles de descendientes, dijimos que eran 2/3, entonces la porción disponible sería de 1/3, pero en este caso se amplía la porción disponible cuando existen herederos con discapacidad, y se está a tono con lo que son los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Entonces, esto obedece a un mandato constitucional,
se incorpora entonces un mecanismo que tuvo su antecedente en el derecho español. Ya se había intentado hacer algo que no quedó en la reforma, hasta la reforma integral del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, Borda en su momento había escrito que entre la legítima y la porción disponible había una tercera opción, que era la mejora, de la cual el testador puede disponer, pero solo para ser distribuida a los herederos forzosos, no a cualquier persona, como es el sentido de la porción disponible. Yo en la porción disponible hago lo que quiero, ya cumplí, no violé la legítima, ya respetuosamente están los 2/3, bueno, ahora yo hago lo que quiero, e instituyo a extraños, o hago legados, o lo que fuese. Pero esta mejora está en una situación intermedia, y se estableció que el causante pudiera disponer por el medio que estime más conveniente, incluso mediante un fideicomiso, además de la porción disponible, o sea, de ese tercio que quedó, otro tercio más sobre la legítima de los descendientes. Y entonces, esto hay que tener bien claro el concepto de discapacidad, que está medio embromado para mí decírselo, porque yo, que trabajo en función de los derechos de las personas con discapacidad, no estoy de acuerdo con esta definición. Persona con discapacidad es aquella que tiene dificultades físicas, sensoriales, psicosociales o intelectuales para interactuar con el entorno y con las barreras que el entorno levanta. Sin embargo, la definición que se establece en el articulado es que se considera una persona con discapacidad a todo aquel que tenga una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que le implique desventajas considerables para su integración. En cambio, desde mi formación no puedo hablar de integración, sino de inclusión. Y esa inclusión es igual reconocimiento como persona ante la ley, igualdad de trato, igualdad de resultados, igualdad de oportunidades, no discriminación. Y si tiene que haber una norma que haga una diferenciación, esa norma tiene que ser para igualar. Por esta razón es que en un examen de familia no se puede aprobar a quien no tenga un concepto claro de lo que es el modelo social de la discapacidad, por ejemplo, dentro de lo que es el orden jurídico, la jerarquización constitucional de las convenciones, o, por ejemplo, el interés superior del niño o niña. Bueno, vamos a los actos de disposición de bienes inmuebles entre el causante y los herederos forzosos. Esto parece que es complicado, pero es fácil. En el artículo 3604 del Código Civil derogado, se establecía una solución, porque esto habla de lo que son los contratos de uso, del usufructo, de la renta vitalicia, de cómo se ve afectada la legítima por disposiciones contractuales que el propio causante hubiera hecho con los herederos, ¿no? Y entonces establecía el 3604 una solución para evitar el perjuicio que un contrato que hubiera celebrado el causante con uno de los herederos forzosos perjudicara a los otros coherederos. Y en ese sentido hay ciertas enajenaciones que puede hacer el causante, que están disfrazados de actos onerosos, pero que en realidad lo que intentan es deliberadamente beneficiar a uno solo de los herederos en contra del interés de los otros herederos. Entonces, es el caso de la simulación, ¿no? En este caso, la simulación es una prueba re difícil, es una prueba casi imposible, como sabemos, en la simulación es eso.
en la prueba diabólica, de modo que la ley presume que el acto en apariencia es oneroso. Y como consecuencia de esto lo va a tomar como una liberalidad. El Código Civil y Comercial prevé la enajenación a título oneroso con reserva de usufructo y la renta vitalicia como variantes del acto de disposición. Y entonces, vamos a ver cómo se soluciona esto. La ley presume que el acto en sí mismo es gratuito. Entonces, el valor de los bienes va a ser imputado sobre la porción disponible del testador. Es decir, yo te hago a vos un contrato de reserva de usufructo y renta vitalicia, o de renta vitalicia, y eso se va a tomar como una liberalidad, y eso va a ir sobre la porción disponible del testador. ¿Qué pasa si excede la porción disponible? El excedente es traído a la masa sucesoria. O sea, lo que sobra lo tiene que traer al capital relicto. O sea, se privilegia, no, se convalida la autonomía de la voluntad en el derecho sucesorio, pero va a tener que dar cuenta de esta situación, ¿no? O sea, que esa imputación que se hace y esa colación en relación a traer a la masa lo que hubiera sobrado, por decir el excedente, no pueden ser demandadas por los herederos forzosos que hubieran consentido esa enajenación y que no hubieran hecho nada. Y que en ningún caso, por los que no tengan designado por la ley, una porción legítima. Es decir, bueno, no puede ser demandada. Esto es una solución a todo lo que pasaba con anterioridad en el 36-64. Esta disposición, entonces, aclaratoria, se aplica cuando los actos son aparentemente onerosos, ya que tienen que ser gratuitos y se le aplican las reglas de la colación, y el valor de los bienes no se le va a imputar a la parte disponible, como dice el artículo. Si el acto es totalmente gratuito, no es contractual como lo que hablábamos recién, no hay una renta vitalicia, no hay un contrato de usufructo, y es meramente una liberalidad, no se le puede imputar a la parte disponible. Y entonces dice la norma, ¿no? Que si por acto entre vivos a título oneroso el causante transmite a alguno de los legitimarios la propiedad de los bienes con reserva de usufructo, uso o habitación, o con la contraprestación de una renta vitalicia, se presume, sin admitir prueba en contrario, la gratuidad de ese acto y la intención de mejorar el beneficiario. Sin embargo, se deben deducir el valor de lo donado las sumas que el adquirente demuestre haber efectivamente pagado. Es decir, si yo pagué por esto, vale lo que se pagó y tiene que estar deducido de esa liberalidad. Entonces, el valor de los bienes en ese caso va a ser imputado a la porción disponible y el excedente es objeto de colación. En definitiva, lo que ustedes tienen que tener en claro es cuando se trata de uso, habitación, reserva de usufructo o renta vitalicia, se considera gratuito. El excedente de lo que llegue a la porción disponible y a ese derecho legitimario tiene que volver a la masa, al acervo hereditario por el excedente y es objeto de la colación. ¿Dónde lo encuentran ustedes todo esto? En el artículo 2461. Y dice que los demás
herederos legitimarios no van a poder hacer nada. Si consintieron el acto, lo consintieron en las modalidades que lo tiene dispuesto el propio código. O sea, que una vez que está convalidada esa imputación, la tienen que soportar. Y como les dije, esto era un lío en toda la doctrina nacional, si las donaciones que excedían la suma de la porción disponible y la porción legítima, si estaban sujetas a reducción o si solo era un valor del excedente para que trajeran a colación, si era colacionable, si había que reducir. Entonces la norma vino a aclarar. ¿Qué más nos hace falta con todo esto? Bueno, la legítima, entonces, nosotros venimos definiendo el antecedente romano, la naturaleza jurídica, ¿qué es la legítima? La diferenciación entre porción legítima y cuota legítima, la definición de herederos legitimarios, la definición de las porciones legítimas, la concurrencia hereditaria dentro de las porciones legitimarias, el caso de los actos contraídos entre el causante y el heredero y la afectación a la legítima, la porción disponible, la mejora en relación a la persona con discapacidad, y ahora vamos a ver cómo se defiende esto, porque acá es muy difícil hablar teóricamente de algo que es práctico, operativo, que yo con un expediente se los demuestro enseguida, ¿no? Cómo esto es contable, no hay otra manera, es contable, es así, es liquidatorio. Entonces, ¿cómo protejo eso? ¿Cómo sé yo? Una vez que hice el cálculo de la legítima global, yo tengo que hacer la cuenta para sacar la cuota legitimaria. O sea, la cuota legitimaria va a ser proporcional a la porción disponible, ¿no es cierto? Pero en relación a cada uno de los legitimarios, que heredan por cabeza. Si se excedió, si no alcanza, si falta, si hay donaciones que tienen que colacionarse, va a haber que hacer la acción de reducción, necesariamente. Entonces, ¿para qué? Para poder mantener intacta la legítima, tiene que haber, en este caso, en la acción de reducción hay orden público. No hay ninguna posibilidad, es nula, de nulidad total, cualquier cláusula que vaya a restringir la legítima. La colación es disponible, la legítima no es disponible. Y entonces son nulas cualquier carga o gravamen impuesta por el causante a la legítima. O sea, esa es la primera cuestión que hay que saber. No es posible gravar a la legítima. La legítima es pura, limpia, irrenunciable por los caracteres que además donde campea ahí el orden público. El ambiente de lo que es la defensa de la legítima se amplía con todas las otras acciones que yo les mencioné hace un ratito, de protección a la legítima, y tiende a afectar a las instituciones que hacen a los legados. Por ultísimo, siempre van a los legados de cosas ciertas, como en el orden inverso en que se pagan los legados. De esa manera es que se reduce, que después lo vamos a ver. Entonces, en los supuestos donde el causante ha realizado donaciones o legado en exceso, la acción de donación es la que es apta para estos supuestos de liberalidades inoficiosas. Entonces, si el causante ha realizado partición, cualquiera fuera la modalidad de la partición, es decir, bueno, ya van a estudiar, ¿no? Judicial, privada, todo lo mixta, todas las formas en que la partición puede ser. Pero si el causante ha realizado partición, si ha hecho partición por donación o por testamento en vida, y con esta donación o este testamento se afecta a la legítima,
El heredero forzoso tiene como diversas acciones. Puede, primero, demandar la reducción para la cobertura de su legítima. Segundo, tiene habilitada la acción de rescisión, cuyo fin o cuyo objeto es obtener la nulidad de la partición. Tercero, en casos de exclusión total, el heredero forzoso puede acudir a la nulidad por preterición, es decir, preterición de la partición por donación. Te olvidaste de mí. Hay una acción de preterición porque se está violando y puede solicitar la preterición de la partición por donación. Puede también realizar una acción de complemento, que en realidad la acción de reducción absorbe la acción de complemento. El complemento es para que complemente aquello que falta de la legítima, y la reducción es para que se afecten las liberalidades que hizo el causante y con eso restituir la porción legítima. Y eso lo van a encontrar en el artículo 2004-51. Este tema es importante, es muy importante cuando uno enfrenta un examen, saber, así como la concurrencia, las porciones, todo lo que hemos estado hablando de legítima, el orden en que se tiene que efectuar la reducción. El código anterior prescribía que la reducción no podía afectar a las donaciones cuando las donaciones podían estar cubiertas por la legítima, o que había que, o reduciéndose todas a prorrata, o quedando sin efecto las disposiciones testamentarias. Es decir, tratar de afectar lo menos posible. Entonces, primero se afectan los legados antes que las donaciones. Primero los legados. Y en caso de no ser suficiente la reducción de esos legados, después se va a reducir las donaciones. El orden legal de la reducción de los legados se hacía siguiendo lo que el artículo 3795, que es el orden en que se pagaban los legados. Entonces, primero el de cosa cierta, como les decía recién; en segundo lugar, los remuneratorios; y por último, los de cantidad. El 2358, con la modificación al Código Civil, el 2452 reenvía al 2458, que habla del pago de deudas y de legados, y establece que el administrador debe pagar a los acreedores presentados según el rango de preferencia de cada crédito. Es decir, primero los privilegiados, a esos se les paga primero. Pagados los acreedores, los legados se cumplen en los límites de la porción disponible. Y ahí ya estamos hablando de reducción. En el siguiente orden: los que tienen preferencia otorgada por el testamento, los de cosa cierta y determinada, y dispone en el 2453, para poder establecer este orden de complementario, ya establecido la reducción de los legados, con la reducción de las donaciones. Y dice: si la reducción de las disposiciones testamentarias no es suficiente, no alcanzaran, para que pueda quedar cubierta la porción legítima, el heredero legitimario puede pedir la reducción de las donaciones hechas por el causante. Se reduce primero la última donación, lo que les decía hoy, y luego las demás en orden inverso a sus fechas, hasta salvar el derecho del reclamante. Las que fueran de igual fecha se reducen a prorrata, como les decía hoy. Entonces, vamos por la última que se hizo, después va en orden inverso a la fecha en que se celebraron. Si son de la misma fecha, se reducen a prorrata, y si fuera este el caso, siempre que el donante deje constancia de su voluntad de que una de ellas sea reducida
antes que la otra, se debe de respetar el orden que fija el donante por la autonomía de la voluntad. Ya que al aceptar con esa condición, el donatario sabe que va a tener que someterse primero a los efectos de la acción de reducción. ¿Cuáles son el efecto de la reducción de las donaciones? El principio general compatible con la acción es, antes esto también estaba discutido, si era para Pérez Lasala es una acción personal, para Mafía era una acción repersecutoria que restituía en especie, y bueno, finalmente el Código Civil y Comercial tomó esta última postura, y la restitución se debe hacer en especie. Se desestima que la acción de reducción puede se puede ir a entender como un título de crédito contra el donatario, ¿no? Que estuviera obligado a restituir por esto el valor para completar la legítima. La solución es en especie. Esta es la solución. La acción de reducción, entonces, recuérdenlo, tiene efectos repersecutorios que habilitan al heredero a reclamar la cosa que esté detentada, que esté en manos de un tercero, o que hubieran contratado con el donatario. Y así dice el artículo, el 2458, dice que el legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. El donatario y el subadquirente demandado pueden desinteresar al legitimario dándole la plata, dice, satisfaciendo en dinero el perjuicio de la cuota legitimaria. Esto es una realidad de lo que es la negociación, de lo que es el tráfico de bienes. Decir, bueno, si esto es lo que pasa, ¿para qué vamos a llevar adelante una acción de esta naturaleza? Se recepta una cuestión de hecho, que es que se pueda desinteresar al legitimario satisfaciendo, pagándole aquello que excede de la cuota legitimaria. De la misma manera que es absolutamente razonable que la restitución se haga en especie, porque es un modo de garantizar los derechos. La misma cosa vuelve, y esto da como una transparencia en relación a todos los herederos forzosos en situaciones en que puedan actuar con cierta especulación los donatarios. Bueno, la reforma al Código Civil y Comercial es incuestionable respecto de cómo se ha tratado de conciliar los intereses del heredero con los terceros, porque a falta de acuerdo sobre el precio que tuviera sobre el valor del bien, se va a solicitar la determinación al juez del último domicilio, que es el juez que entiende en la sucesión. Hubo muchos problemas en la doctrina y en la jurisprudencia respecto de la acción de reducción y todos los líos que se generan a partir de la legítima, sobre todo por donaciones que se hacen a terceros no legitimarios, a si la cosa se ha perdido, a los supuestos de las mejoras, a la constitución del usufructo, la habitación o renta vitalicia. Bueno, lo cierto es que hoy está todo regulado en el Código Civil y Comercial y dice si la reducción es total, la donación se terminó, la donación queda resuelta. Si la donación es parcial, porque solo afecta a una parte de la legítima, y el bien donado es divisible, se lo va a dividir entre legitimario y donatario. El tema es si es indivisible. Y si es indivisible, entonces la cosa debe quedar para quien le tiene una porción mayor o un crédito a favor de la otra parte por el valor de su derecho. ¿Se entiende? O sea, no hay problema con los otros dos supuestos. Si es total,
se terminó la donación, si es parcial vamos por la parte mayor, si es indivisible la cosa tiene que quedar para quien le corresponda esa porción mayor. Bueno, si fueran derechos reales que se hubieran constituido por parte del donatario, lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación es que la reducción extingue con relación al legitimario los derechos reales constituidos por el donatario o por sus sucesores. Miren todo el lío que gira alrededor de esto, porque los bienes circulan, los bienes están en poder de un tercero, ese tercero realiza actos y que después esto tiene que volver a la masa hereditaria y se generan todas estas cuestiones que están previstas en el Código Civil, en este caso por el 2457, por el 2458, por el 2460, y todos giran en relación a la disposición gratuita y a los legados, cuando estos legados son de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia. Con la prescripción de la acción de reducción también hubo toda una cuestión, porque las prescripciones en el código anterior eran muy largas, y acá se estableció un plazo de prescripción adquisitiva que vino a modificar, incluso en la adquisición posesoria, todos los plazos se han acortado. Entonces, esto constituye una verdadera novedad respecto de la acción de reducción, que era por 10 años, y en el Código Civil el plazo era exclusivamente de prescripción por 10 años, o sea, decenal, porque se consideraba que era una acción personal, y que el cómputo de esa acción empezaba a correr a partir de la muerte del causante. Bueno, la innovación digamos que esto no consultó, no está de todas maneras muy en proporción con lo que es la institución de la legítima, y tuvo un criterio que tiene que ver con verificar, o no verificar, sino calificar la situación del donatario o del subadquirente que poseyó la cosa donada durante 10 años. Entonces, por un lado, se establece una prescripción, un tiempo de prescripción distinta, pero se hace valer la prescripción de los 10 años de la posesión. Entonces ahí necesariamente impacta sobre la prescripción de la acción de reducción, que hoy sería de 5 años, pero como es de 10 años para la posesión, y modifica el plazo de la prescripción, el 2459. Por eso se dice que esta situación constituye una situación paradojal, ya que la reducción debería estar siendo demandada una vez que esté la apertura de la sucesión, y porque no es posible realizar pactos sobre herencia futura, y este plazo de la prescripción adquisitiva no puede hacer valer la legitimación que tendrían los herederos forzosos respecto de la reducción. Bueno, el 2560 es este cambio del plazo de la prescripción de la acción de reducción a los 5 años, pero que tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasa con la prescripción adquisitiva. Entonces, la prescripción adquisitiva breve se comienza a computar a partir de la muerte del causante, y se reduce de 10 a 5 años al resultar aplicable el plazo común de la prescripción. Por último, porque ya deben estar dormidos ahí atrás, no debe haber nadie, la influencia que tiene la acción de reducción en el proceso sucesorio es vastísima, porque en realidad, como acá estamos hablando de querer tener los bienes y querer tener la plata, ¿cómo se logra? Ya sea porque hubo una mala distribución, porque se vio afectado, múltiples situaciones que se generan
con la legítima. Es algo increíble todo lo que pueda suceder en relación a la legítima. Por ejemplo, la unión convivencial no genera derechos sucesorios, y entonces por ahí alguien que convive quiere otorgarle una especie de derecho sucesorio, entonces genera un crédito que afecta a la legítima, por ejemplo, de los herederos. Estoy hablando de casos reales, y todo lo que puede circular alrededor de esto. Entonces, la acción de reducción que se empieza después de que se han aprobado las operaciones de la partición, que ustedes ya las van a aprender, después que ya tenemos la tasación, el inventario definitivo, el avalúo definitivo, que pasa por todas las etapas del proceso sucesorio hasta llegar a la partición y a la adjudicación. El momento del ejercicio de la acción las posiciones originarias es con la muerte del causante. Los actos que caen bajo la acción de reducción es la afectación de la legítima por disposiciones testamentarias o por disposiciones en la donación. ¿Qué es lo más importante? La reducción de los legados y la reducción de las donaciones. Otra vez es la forma en que ya hemos hecho referencia respecto de las donaciones inoficiosas por ya sea porque hay insolvencia por parte de los donatarios o por el objeto mismo de la reducción. En relación a la afectación de la... Sí. Disculpe, pero en la acción de reducción de legados y donaciones solo va a ser hasta cubrir la porción legítima, ¿verdad? Sí, claro. Estos son total. No. Siempre es hasta la legítima. Por eso decía, en el caso de la contratación, en el caso, suponete, de usufructo, de la renta vitalicia, el excedente, lo que supere, eso vuelve a la masa y es colacionable. Pero el tope, el límite, lo que no se puede afectar es el límite de la legítima. Y las reducciones, si los legados alcanzan, si alcanza con un legado, será un solo legado el que se reduzca, en el orden que fija la ley. ¿Está? Ahí está. Bien, perfecto. Bien. De todas maneras, es complejo, a ver, ¿cómo decirlo? No es tan complejo. Lo que pasa es que tendríamos que tener un ejercicio fácil, que lo podemos, si hay una clase práctica, creo que hay una clase práctica. La propuesta yo voy a hacer que sea un ejercicio sobre legítima, porque entonces todo esto que es pura palabra y que es tan engorroso, que es tan como feo, se traduce en algo de lo más divertido incluso, en cómo te das cuenta, porque la reducción es fácil, solo tenés que identificar la porción disponible, lo que le cabe a cada uno, y el grado, la calificación que tenga ese legado, o si va hacia las donaciones inoficiosas. Pero se ve en la práctica, esto es práctico, y justamente lo que ustedes no tienen es práctica. A mí me da bronca eso, porque no se aprende teóricamente, es como hacer una declaratoria de herederos de manera teórica, es lo más sencillo, pero lo tenés que hacer ahí, en un trabajo práctico. Bueno, otras cuestiones que puedan afectar la legítima es muy fácil y muy simple, porque es la simulación, los actos de fraude, que hay muchísimos, hay muchísima jurisprudencia respecto de la acción de revocación, por ejemplo, es otra manera de proteger la legítima, pero en realidad la estrella de la protección de la legítima es la acción de reducción, que con el complemento es el anverso y el reverso, como se dijo toda la vida, de la misma medalla.
En cuanto a la acción de preterición, ya estamos hablando ahí de una cuestión, no sé, seguramente lo van a ver con algún otro docente, porque ya afecta directamente la nulidad de un testamento. Y en la próxima ya entonces vemos la acción de colación. Bueno, quedaría una parte más práctica de legítima. Cualquier cosa lo seguimos viendo, lo seguimos hablando, pero teniendo este tronco que les acabo de transmitir recién, no se hagan ningún problema, pero no vayan a dejar de colgados ni dejar de estudiar lo que es legítima. Les pido por favor. Perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, no, a ustedes. Nos estamos viendo, Nos vemos pasado mañana. Chao, profe. Nos Chao, vemos. gracias, profe. Chao, chao. Chao.